Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la vida y obra del filósofo alemán Bruno Bauer, del siglo XIX, conocido por ser amigo personal de Carlos Marx y haber criticado los evangelios. Comencemos por el principio. Bruno Bauer nació en 1808 en Eisenberg y murió en 1888 en Berlín. Él procedió de una familia humilde. Su padre fue pintor de porcelanas en una fábrica. Él estudió filosofía y teología en la Universidad de Berlín. Fue alumno de Hegel, Friedrich Hegel. Durante su etapa como estudiante, le valió el reconocimiento de su profesor por un ensayo en el cual criticaba a Immanuel Kant. Recuérdese que Hegel critica la filosofía de Immanuel Kant. En 1831, Hegel murió, pero él continuó a lo largo de toda su vida defendiendo la filosofía hegeliana. Una vez graduado como teólogo y filósofo por la Universidad de Berlín, impartió clases en esta misma universidad. En esta etapa, como profesor, se dedicó sobre todo a la crítica bíblica. Esta crítica bíblica había comenzado con la publicación en 1825 por David Strauss de una obra titulada Vida de Jesús, lo cual supuso todo un cambio de paradigma en la época. Como profesor también impartió clases en 1836 a Carlos Marx y una generación después a Friedrich Nietzsche. Ambos, tanto Marx como Nietzsche, fueron alumnos de Bruno Bauer. Bien, ¿en qué consistió este cambio de paradigma en el análisis bíblico que propuso David Strauss? Pues bien, si antes la Biblia se analizaba desde un punto de vista teológico, espiritual o místico, nunca cuestionando la verdad de la revelación, David Strauss considera que la vida de Jesús es un hecho histórico y no solamente religioso, por lo que analiza su vida. Esto produjo un cisma entre ambas corrientes, entre la corriente que hasta entonces existía de defensores de Hegel y su filosofía del espíritu universal. Los hegelianos de derechas no apoyaron a David Strauss porque consideraban que la revelación divina era un hecho incuestionable y que no se debía tratar historiográficamente, mientras que por otro lado los hegelianos de izquierdas se decantaron en este momento por continuar con la filosofía o paradigma que propuso David Strauss y sí analizaron esto como un hecho histórico. Al principio, si bien es cierto que Bruno Bauer se mantuvo como hegeliano de derechas, al poco tiempo de ser profesor y comenzar sus investigaciones más seriamente, se dio cuenta que la posición correcta era la de la filosofía hegeliana de izquierdas y defendió la historicidad de Jesús. Si bien es cierto que esta historicidad él no la consideró como procedente de un personaje real, en este caso un rabino judío llamado Jesús de Nazaret, sino que él consideró, y como vamos a analizar a lo largo de este vídeo, que la vida de Jesús es básicamente un plagio literario o una creación literaria de la época. ¿De qué época? Del siglo I después de Cristo, es decir, durante la dinastía de los Julio Claudio, de los emperadores Claudio, Tiberio, Nerón, en las que se desarrolla la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. A la hora de analizar la vida de Jesús, pues nos vamos a las fuentes bibliográficas. ¿Con qué fuentes contamos? Con los 4 evangelios canónicos. ¿Cuáles son estos 4 evangelios? Los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El de Juan es el más distinto a los 3 anteriores. Los 3 anteriores los denominamos evangelios sinópticos, porque son los que mayor similitud tienen entre ellos. Vuelvo a repetir, estos 3 sinópticos son
Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué ponemos primero Mateo? Porque al ser la narración más simple, desde el punto de vista textual literario, Bruno Bauer considera, entre otros, que este es el primer evangelio, del cual los distintos evangelistas, a la hora de narrar su vida de Jesús y hechos, se basarán en él, en Marcos. Uno de los hechos destacables en estos evangelios, y al comenzar a ver la vida de Jesús como un hecho historiográfico, es el bautismo. La vida pública de Jesús comienza con su bautismo. En los antiguos judíos de Israel, hebreos, pues iban al bautismo cuando querían expurgar un pecado. La gente que se bautizaba es porque había pecado. Sabemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero si nos vamos a estos evangelios, vemos que Marcos nos dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Mateo también, pero luego Lucas solo nos dice que Jesús fue bautizado, pero no nos dice que fue por Juan el Bautista. Y no es por casualidad, puesto que justamente antes de donde debería haber colocado esta pequeña narración, se nos cuenta que Juan el Bautista fue apresado por Herodes Antipas. Es decir, que Lucas sí conocía la existencia de Jesús. Voy a proceder a la lectura de uno de estos pequeños extractos de los 3 sinópticos donde se habla de este hecho. Primero comencemos por el bautismo de Jesús según Mateo, que dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Extraído de Mateo, del 13 al 17 de la Biblia Reina Valera. Por otra parte, vemos que Lucas nos cuenta algo bastante diferente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Esto es extraído de Lucas 3:21 de Reina Valera. Como he dicho antes, Lucas no menciona para nada al primo de Jesús y que éste fuera bautizado por él, siendo aquí una incoherencia ya nada más que al comienzo de la vida de Jesús. Ahora procedamos a ver el bautismo de Jesús según San Marcos. Leo textualmente: Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Por lo tanto, como he dicho, y Bruno Bauer nos indica, los 3 sinópticos se van añadiendo cada vez más detalles, y en Lucas hay una ruptura. ¿Por qué se debe esto? Esto Bruno Bauer lo considera como una prueba de que los evangelistas se basaron unos en otros a la hora de relatar su evangelio. Aquí he analizado el bautismo de Juan, pero Bruno Bauer lo realiza en toda la obra bíblica. Pero para acortar el vídeo, pues no entraremos más en detalles sobre esto. Ya hemos visto que en el bautismo se cumple lo que nos dijo Bruno Bauer.
Eh, Siguiendo la filosofía hegeliana, vemos que Hegel basa su filosofía en un espíritu universal. Es una filosofía idealista. Esta filosofía no coloca el desarrollo de la humanidad en el desarrollo material de la sociedad, como si eran los materialistas. Por el contrario, sitúa que el desarrollo, desenvolvimiento, evolución de la sociedad es el desarrollo, evolución, transformación de este espíritu universal. Pues bien, ¿y qué tiene que ver esto con la vida de Jesús? Pues en el siglo I, el proceso histórico más importante y que se supone que marcaría la vida de Jesús fue el establecimiento del Principado y del Imperio Romano, con Octavio como primer emperador de Roma. Tras acabadas las guerras civiles y los triunviratos y la República Romana, porque Roma no toda su historia fue una república, sino que hasta Julio César es una república, luego con Julio César entran las guerras civiles y luego con su hijo adoptivo, Octavio, se instaura una monarquía principesca en la que el César es el jefe, por así decirlo, del Estado. Mientras que la República Romana no era una monarquía, sino como su nombre indica, una república, vemos una literatura totalmente diferente, más como continuación de la literatura griega, de Grecia, obviamente, perdón por la redundancia. Como es sabido, los romanos fundaron su estado después de los griegos, de las polis griegas, de la literatura. Y por lo tanto, vemos que la escultura, las artes romanas son una continuación de estas griegas. Pero esto no se cumple en toda la historia romana, sino que en el siglo I hay una ruptura total y absoluta y vemos que nuevos intelectuales como Horacio, Ovidio, que pertenecen al círculo de un anfitrión llamado Mecenas, de ahí la palabra mecenazgo, financian nuevos proyectos culturales que rompen con el antiguo paradigma y establecen uno más monárquico, por así decirlo, en el que la biografía, el personaje del emperador cobra mucha relevancia, todo gira en torno al emperador. Esto también se ve en los evangelistas. Los evangelistas no son ajenos a este cambio de paradigma. Vemos que los evangelistas se centran única y exclusivamente en Jesús, mientras que todos los personajes que intervienen en su vida son personajes secundarios o entran en la narración en tanto en cuanto se relacionan con el personaje principal. Por esto, Bruno Bauer, dando muchos ejemplos, considera que básicamente Jesús es una especie de emperador en la literatura. El pueblo judío y los evangelistas no eran ajenos a la cultura romana. Sabemos que hubo muchos judíos como Filón de Alejandría o Flavio Josefo que se codearon en la corte romana y que tuvieron muchos contactos con Roma y estaban imbuidos en este ambiente intelectual del siglo I. Se ha creído que la cultura greco-romana fue impuesta a los judíos, pero como se demuestra, y Bruno Bauer lo hace, este pueblo ya estaba influido por ellos. Sabemos que Vespasiano y Tito, que fueron los emperadores de la dinastía llamada Flavia, que fue la que sustituyó la dinastía Julio-Claudia, fueron los que conquistaron la ciudad de Jerusalén. En tiempo de los Julio-Claudio reinaban en Israel y una dinastía judía propia llamada Macabea. De estos
reyes, el más importante es Herodes el Grande, no confundir con Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que sale en la Biblia, mientras que Herodes el Grande fue el que fundó la dinastía macabea y fue, digámoslo así, un agente de los romanos. Siempre se mantuvo fiel a Roma e instauró una monarquía particular similar al principado de Octavio en Israel. Como anécdota podemos decir que la dinastía macabea tiene su origen, el nombre macabeo en Maccabi, que significa martillo. Este nombre se le asignó de forma peyorativa porque estos reyes no favorecían los intereses del templo y de los sacerdotes de Israel, sino los intereses de Roma y sus emperadores. También tenemos constancia que Pompeyo, durante las guerras civiles, estableció o pacificó los piratas que había en las costas de Israel, Fenicia, Canaán, Chipre. En aquellas costas había piratas y él los combatió. Y estableció lo que se llama Decápolis, que son 10 polis de aquel reino. Pero esto como anécdota. Lo importante es que durante el reinado de los Flavios, de la dinastía Flavia, se conquistó la ciudad de Jerusalén el año 66. Esta conquista de Israel por parte de Roma es muy importante porque en ella se destruyó el segundo templo de Israel en Jerusalén y se comenzó lo que se denomina la diáspora del pueblo judío. Una vez conquistados, los judíos cambian de país y emigran a Alejandría o a Roma, entre otros lugares, donde tendrán gran influencia y serán influidos. Pues bien, de esta conquista nos ha quedado como vestigio el Arco de Tito. El Arco de Tito se sitúa en la Vía Sacra, en el Foro Boario de Roma, actual Italia. Y como es evidente, no nos ha quedado restos del segundo templo más que el Muro de las Lamentaciones. Es importante este Arco de Tito, es un arco triunfal para conmemorar la victoria sobre el pueblo judío, porque en él hay unas inscripciones en latín que relatan su hazaña. Voy a leer la traducción de lo que encontramos en este arco. El pueblo y el senado de Roma, por el emperador Tito César Vespasiano Augusto, hijo del divino Vespasiano, pontífice máximo en el ejercicio de su 10ª potestad tribunicia, proclamado vencedor, padre de la patria, a su príncipe, quien siguiendo las directrices de su patria y su consejo y auspicios, al pueblo de los judíos lo subyugó, y la ciudad de Jerusalén, hasta entonces deseada en vano o pretendida con fracaso por todos, generales, reyes y pueblos antes que él, la destruyó. También vemos en otra inscripción: el senado y el pueblo de Roma al divino Tito, hijo del divino Vespasiano Augusto. Pues bien, como he dicho, se relata la conquista de Jerusalén. ¿Qué dos personajes se nombran aquí? Se nombran a Tito y a Vespasiano. Vespasiano es el padre, primer emperador de esta dinastía, mientras que Tito es su hijo, que será el segundo emperador de esta dinastía. ¿Qué tiene que ver esto, aparte del contexto histórico, con los evangelios? Pues bien, vemos que algo muy importante, se ve ya lo que va a ser la filosofía cristiana y el planteamiento del personaje literario de Jesús. Vemos que literalmente Tito manda a escribir que su padre es un Dios y que él es hijo de Dios. Esto se verá a la hora de que Jesús diga que él es un hijo de Dios y se entiende que él es también Dios. Y por eso los cristianos dicen que Jesús es hijo de Dios, de un Dios verdadero Padre celestial.
¿Qué otras más influencias encontramos entre los emperadores y Jesús? Pues bien, hay muchísimas similitudes. Por ejemplo, vemos que el primer emperador, Octavio, decía, no era hijo de Julio César, bueno, era hijo adoptivo, que según las leyes romanas sí tenía derechos a cobrar su herencia y a ser el siguiente padre de la familia gentilicia, porque antes de la familia cristiana lo que nos encontramos son las familias gentiles. Pues bien, al no ser padre natural, él vivía un poco acomplejado, según se dice, y decía que su madre era virgen y que su padre no era su padre, por tanto, se entiende. Básicamente su madre sí era hija de la hermana de Julio César y sí era familia consanguínea. Él lo que quería era remarcar el carácter sanguíneo o carnal que unía el lazo con Julio César, más que el lazo gentilicio, porque como se sabe, la familia gentil en la época romana ya está muy en decadencia, en el siglo I también muy en decadencia, y es algo muy del pasado. Son restos básicamente de las familias que vivían en el Paleolítico, de las patrias y tribus y clanes de los antiguos cazadores recolectores y de las ciudades-estado griegas, de las polis, algo que ya no estaba en consonancia con la nueva vida política y social de la urbe romana. ¿Y esto en qué se relaciona con la vida de Jesús? También se nos dice que Jesús es hijo de una virgen. Por lo tanto, aquí tenemos otro nexo entre los emperadores, Octavio, y Jesús de Nazaret. Para más ejemplos, hay otro ejemplo muy clásico, que es el que cuando un personaje político de la antigüedad se moría, ascendía a los cielos, al igual que Jesús, que ascendió a los cielos. Pero bien es cierto que esto no solo se da en los emperadores, sino también en muchos otros. Sabemos que Rómulo, fundador de la ciudad de Roma, en el siglo VIII a.C., también, una vez fallecido en el campo Marte, ascendió a los cielos y no se conservó su cadáver, como tampoco se conservó el de Jesús. También sabemos que Julio César fue a su muerte divinizado por uno de los triunviros, Marco Aurelio. Famoso es el discurso fúnebre que dio a la muerte de César. Y también se dice que César ascendió a los cielos en cuerpo, su cadáver, y que se relaciona con el cometa Halley por unas monedas que se acuñaron en estos años, en el cual aparece un cometa. Como vemos en imagen, muestro esta imagen de esta moneda y la ascensión del divino César a los cielos. El pueblo judío y los evangelistas no eran ajenos a la cultura romana. Sabemos que hubo muchos judíos como Filón de Alejandría o Flavio Josefo que se codearon en la corte romana y que tuvieron muchos contactos con Roma y estaban imbuidos en este ambiente intelectual del siglo I. Se ha creído que la cultura greco-romana fue impuesta a los judíos, pero como se demuestra, y Bruno Bauer lo hace, este pueblo ya estaba influido por ellos. Sabemos que Vespasiano y Tito, que fueron los emperadores de la dinastía llamada Flavia, que fue la que sustituyó la dinastía Julio-Claudia, fueron los que conquistaron la ciudad de Jerusalén. En tiempo de los Julio-Claudio reinaban en Israel una dinastía judía propia llamada Macabea. De estos reyes, el más importante es Herodes el Grande, no confundir con Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que sale en la Biblia, mientras que Herodes el Grande fue el que fundó la dinastía
macabea y fue, digámoslo así, un agente de los romanos. Siempre se mantuvo fiel a Roma e instauró una monarquía particular similar al Principado de Octavio en Israel. Uno de los personajes más importantes del siglo I del mundo judío es Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador, el cual en sus libros Antigüedades de los judíos y Guerras de los judíos nos relata o nos hace unas pequeñas citas sobre Jesús. Esto es muy importante porque en la antigüedad, en la época en la que vivió Jesús, solo él recoge, única y exclusivamente él, la existencia historiográfica de Jesús. Flavio Josefo, como su nombre indica, Josefo es de origen judío y Flavio de la familia gentilicia Flavia, es decir, de los emperadores. Él no era hijo natural de los emperadores, sino que fue adoptado políticamente en la familia imperial. Posiblemente fue él durante las guerras y toma de Masada o de Jerusalén, se pasó al bando romano, abandonando el bando judío, de los famosos celotes o los fariseos. Probablemente fue un celote. ¿Por qué es importante además? ¿Y en qué relación está con los emperadores, aparte de ser de la familia imperial, que él escribió sobre el emperador Tito? Y nos relata que el emperador Tito hacía un tipo de magia, porque recuérdese que los antiguos, bueno, si no se sabe, los antiguos romanos hacían unos tipos de magia y sobre todo el padre de la familia era el encargado de hacer estos rituales. La familia romana era patriarcal y el padre de familia era muy importante. No solo era una especie de padre a lo cristiano, el que engendra y mantiene la familia, sino que también es una especie de sacerdocio. La familia romana gentilicia se entiende como sacerdocio, no solo como unidad económica. Pues bien, nos relata que el emperador curó a ciegos, hizo andar paralíticos, exactamente igual que Jesús, y estos milagros. Pero no solo que hizo el emperador los mismos milagros que Jesús, sino que incluso usó la misma magia. Por ejemplo, sabemos por los sinópticos que Jesús sanó a un ciego escupiéndole en la lengua. Se curó la vista escupiendo la lengua. Exactamente el mismo ritual mágico lo realizó el emperador con otro ciego y también lo sanó. Son calcos muy parecidos, prácticamente calcos de los milagros del emperador. Y aquí la referencia a la hora de escribir la literatura, la narración de Jesús, uno de los ejemplos más claros, el emperador Tito y también su hijo, el emperador Vespasiano. No, perdón. Vespasiano, padre, Tito, hijo. Aparte, sabemos que Flavio Josefo escribió mucho para el público judío, en el cual abogaba por los intereses de Roma. Algunas de las citas son estas. Escuchad, judíos de Jerusalén, sabed que vosotros no solo hacéis la guerra a los romanos, sino a Dios. Otra dice, Dios ya no está en Jerusalén, Dios está en Roma. ¿Qué nos dicen estas dos citas? Que el pueblo judío ya con la conquista romana está prácticamente desintegrado. Ya posteriormente lo que habrá serán lo que se llama sinagogas. Bueno, la sinagoga es más medieval, pero bueno, ya al destruirse el templo, los judíos tienen que organizarse en otro tipo de comunidad, ya no pueden rendir culto en el templo. Por lo tanto, se establece otro tipo de organización. Y aquí vemos que Flavio Josefo asimila el Dios de los judíos con el Dios de los romanos. Y dice que se ha ido de Jerusalén a Roma.
Bruno Bauer afirma y defiende que Flavio Josefo fue el artífice de la primera narración evangélica, al menos el Evangelio según San Marcos, y que todos son inspiración de este Evangelio, o de un protoevangelio que se nos ha conservado y que de este protoevangelio deriva el relato de San Marcos. En cualquier caso, la narración original sería la de Flavio Josefo. También podemos explicar el surgimiento del cristianismo por desarrollo interno de la sociedad greco-romana, no solo basándonos en este fraude literario o creación literaria que luego se convirtió en fenómeno religioso, sino que vemos ya que muchos de los antecedentes de la filosofía cristiana, de las enseñanzas de Jesús, de sus consejos, parábolas, entre otros, son derivados de la filosofía estoica y cínica y sobre todo de Sócrates. Sócrates ya fue considerado por los padres de la Iglesia de los primeros siglos de la cristiandad como un precedente muy claro del surgimiento de la religiosidad cristiana. Sabemos por sus obras, los diálogos platónicos, que Sócrates creía en un Dios moral, no en un Dios fantasmagórico o fuerza de la naturaleza, como así podríamos llamar a los dioses del Paleolítico, sino ya una especie de monoteísmo muy desarrollado, en el que la moral y la razón se unen muy estrechamente y se racionaliza el fenómeno religioso, y lo racional a su vez es encumbrado al misticismo y la religiosidad. También sabemos que Sócrates fue juzgado y condenado a muerte en la polis griega, en Atenas, por el crimen de impiedad y corrupción de menores. Estos crímenes, impiedad se referían a que Sócrates había faltado el respeto o no creía en los dioses protectores de la polis griega, de su sociedad. Recuérdese que la polis griega no es una institución política como la romana, una monarquía, sino que es una ciudad en la que los hombres libres, donde no entran los esclavos, que la mayoría eran esclavos, redactan sus propias leyes en el ágora, en el Buraterion, según diferentes reformas político-administrativas de Solón, entre otros. Y es un tema más complejo que se nos queda fuera de este tema. La cosa es que Sócrates no creía en los dioses protectores de la ciudad y por tanto fue ejecutado. Se dice que fue bebiendo cicuta, es decir, envenenado, que él mismo tomó su copa envenenada. Y esto lo hizo sin temor a la muerte y filosofando hasta el último día de su muerte. Esto también lo vemos en la moral cristiana, cómo se cuida a los enfermos y cómo se acompaña al individuo en el lecho de muerte, sin temor a la muerte y en la esperanza de una vida eterna. Es importante comprender la antigua literatura de las polis griegas, las tragedias y las comedias griegas, porque en ellas vemos un paradigma total y absolutamente contrario al que surgirá durante el siglo I en la sociedad romana. En estas obras es siempre la comunidad la protagonista, no hay un individuo que sea el protagonista de la acción. La acción siempre se desarrolla en comunidad, y cuando hay una ofensa o un castigo, este castigo siempre es colectivo o la ofensa es colectiva, como vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios castiga a todos los habitantes de la comunidad, como en Sodoma o Gomorra. No hay distinciones entre el individuo y la comunidad, hecha la excepción de Lot y su familia, en el caso de Sodoma.
Pero ya vemos, por ejemplo, en otras obras como las Metamorfosis de Ovidio. Bueno, las Metamorfosis de Ovidio es más difícil ver, pero en la Eneida, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, que nos cuenta cómo el último rey troyano, el último rey de la Edad de Bronce, pasa por todo el Mediterráneo, la reina de Cartago, Dido, se enamora de él, como él va por la voluntad de los dioses, son los dioses quienes lo mueven siempre al Lacio, a la costa italiana, cerca de Roma, para fundar una ciudad por mandato de Venus. Es importante que sea Venus esta deidad, esta divinidad que a Eneas, que a la postre será el abuelo de Rómulo y Remo, que lo tendrá con una virgen vestal, sea el fundador de la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque Venus es la divinidad de la cual se dicen proceder los Julio Claudio. Julio César decía que era hijo de Venus, y luego Virgilio, si he dicho antes Ovidio me he equivocado, es Virgilio el que escribió la Eneida, el que sitúa a la diosa Venus como fundadora de Roma. No es casualidad. ¿Qué otras similitudes tenemos con el cobro de la relevancia del personaje y de la biografía? Tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, en la obra de Séneca, sabemos que Séneca vivió bajo el reinado de Nerón y que era miembro de la comunidad filosófica estoica. El estoicismo es una filosofía muy similar a la moral cristiana, de la negación, y viene a relación con este cambio de paradigma de las polis griegas a la monarquía, porque en las polis griegas los antiguos personajes tenían una importancia muy importante, los ciudadanos libres, mientras que ya con la monarquía universal el individuo que no es el rey no tiene importancia ninguna y el rey es el que tiene toda la importancia. Y para sobrellevar esto, la pérdida de identidad personal de las personas subordinadas se hace famosa o incluso se crea la filosofía estoica. También tenemos otra filosofía, la cínica, y también la epicúrea, que cobran mucha relevancia en este periodo llamado helenismo, que es la segunda edad de hierro, básicamente, con el colapso de las edades de bronce. En las catacumbas de Roma, donde se enterraban los primeros cristianos, un tema iconográfico muy recurrente es la Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor, recuérdese, es la adoración de los Reyes Magos a un niño Dios. Estos Reyes Magos, presumiblemente, por el tipo de indumentarias con el que se representan, procedían de Persia, del imperio persa sasánida. El imperio persa sasánida también era otra monarquía como la romana. En ese sentido no hay mayor interés. El interés está en que estos reyes practicaban la magia. Y resulta que los romanos eran muy supersticiosos y creían en lo que se viene a llamar en fantasmas de los antepasados, que es los idus manes y los idus manes, fantasmas de antepasados que venían al mundo de los vivos a atormentar a sus descendientes. Es una creencia que está constatada y recogida en las fuentes, que esto es cierto y ellos creían en ello. Pues bien, podemos pensar que los antiguos cristianos primitivos se enterraban con este símbolo de la Epifanía del Señor para que ningún tipo de magia perturbara su morada en el mundo de los muertos, para que no se profanaran las tumbas, pues los magos se arrodillan ante un niño Dios.
Es decir, este niño Dios es muy superior a los magos y reyes y ellos se arrodillan ante él. Su magia, por muy poderosa que sea, no es tan poderosa como la divinidad y la magia del niño Dios. Llevándolo a la actualidad, podríamos tal vez pensar que estos cristianos primitivos tenían miedo a que sus huesos fueran profanados y utilizados en rituales de lo que ahora se llama vudú o magia negra. Magia negra que muy probablemente también se realizaba, algún tipo de nigromancia o cualquier cosa así, por el estilo. No es casualidad que el tercero de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sea un africano. Y que en la actualidad muchos africanos, bueno, por así decirlo, sufran en lo que viene a ser el vudú y que crean en ellos y que sigan siendo martirizados por esta creencia. Creencia de la que se librarían las comunidades cristianas primitivas con la redención de este niño Dios. Tampoco es casualidad, y se ha estudiado mucho, que Virgilio, uno de los grandes poetas de la corte de Octavio en el cambio de siglo, de la época que probablemente nació Jesús, siglo -1 y siglo I, escribiera un poema en el que ya vaticinaba el nacimiento de un nuevo niño Dios. Leo textualmente lo que nos dejó escrito Virgilio. Han llegado los tiempos últimos de los que hablaba la Sibila. Va a comenzar de nuevo el curso de los siglos. De lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un reparador. Alégrate, casta de Lucila, por el nacimiento de ese niño, que hará cesar de la edad de hierro reinante hasta ahora y extenderá la edad de oro por todo el universo. Vuelvo a leerlo. Han llegado los tiempos últimos de los que hablaba la Sibila. Va a comenzar de nuevo el curso de los siglos. De lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un reparador. Alégrate, casta de Lucila, por el nacimiento de ese niño que hará cesar de la edad de hierro reinante hasta ahora y extenderá la edad de oro por todo el universo. Si me permiten, voy a analizar esto para compararlo con lo que luego va a ser la filosofía o creencia cristiana, el desarrollo de la espiritualidad cristiana. Y vuelvo a recordar que Virgilio no tenía absolutamente nada que ver con los cristianos ni con el cristianismo. Él practicaba la religión romana y pertenecía a una corte en la que Jesús no había llegado. Y nos dice, ha llegado los tiempos últimos de los que hablaba la Sibila. La Sibila se puede referir a varias sibilas, como la de Cumas, entre otras, que eran sacerdotisas muy famosas en Roma y en Grecia, como la de Delfos tal vez, porque predecían el futuro. Y sabemos que la sibila de Cumas profetizó y escribió los libros de la historia de Roma, pero que al rey que se los ofreció, a uno de los reyes de la monarquía etrusca, de los primeros reyes de Roma, antes que fuera ciudad, se los ofreció por un precio muy alto. El rey no quiso pagar y quemó algunos de estos libros. Y por bien quemó los últimos y dejó los más recientes, de tal modo que ya se había perdido parte del conocimiento exacto de lo que iba a suceder a la ciudad de Roma. Y se lo ofreció por el doble de dinero y así, de tal modo que se conservaron muy pocos libros de la Sibila. Pues bien, vaticina, o Virgilio, nos dice que ya la Sibila había vaticinado el nacimiento de un niño Dios, que por ende influiría mucho en la historia de Roma. Y nos sigue diciendo, va a comenzar de nuevo el curso de los siglos, un nuevo comienzo de los siglos. Esto es básicamente lo que en la actualidad consideramos como el calendario. Marcamos como año cero el nacimiento de Jesús, porque decimos que Jesús dividió la historia, rompió la historia en dos. Hay una historia antes de Cristo y otra historia después de Cristo. Jesús como
el Redentor de la humanidad. Continúa Virgilio: de lo más alto de los cielos nos va a ser enviado un reparador, es decir, un redentor. Alégrate, casta de Lucina. Esta de alégrate, casta de Lucina puede ser, se sabe que es la dedicatoria, porque este poema estaba dedicado a una mujer que iba a tener un hijo, pero dudo mucho y siempre se ha dudado que sea que su hijo vaya a ser ese redentor. No se refiere a que el hijo de esta mujer sea el redentor, sino que van a hacer un redentor no distinto a él. Simplemente es una dedicatoria. Continúa Virgilio: por el nacimiento de ese niño que hará cesar la edad de hierro. Edad de hierro que he dicho como antes, que es lo que rompe ya el establecimiento de la monarquía romana, que digan, del imperio. El imperio, que es una monarquía, pero que se llama imperio, porque estaba mal visto en esa época que se dijera que Julio César y Octavio habían restaurado una monarquía cuando Roma era de tradición republicana, entonces lo llevaban como en secreto. Octavio no se hacía llamar emperador, sino príncipe del Senado. El príncipe del Senado, un príncipe, un modo de disimular básicamente. Y hasta dentro de la Edad de Hierro situamos las polis griegas, como he dicho, las tragedias, las comedias y la cultura clásica de aquel entonces. Y también Virgilio nos dice: extenderá la Edad de Oro por todo el mundo. Esta Edad de Oro se refiere al reinado de Augusto, reinado con el que comenzará la nueva salvación para los cristianos. Sabemos que Cristo nació bajo el reino de Tiberio, pereció bajo el reino de Tiberio y nació bajo el de Octavio. Tiberio era el sucesor de Octavio, el segundo emperador. Bruno Bauer publicó en 1877 una de sus obras cúlmenes, Cristo y los Césares, en la cual los argumentos son básicamente algunos de los pocos que yo he desarrollado, y él lo extiende más. Pero establece que la relación entre un personaje y el cielo, la divinidad, ya se establece en la vida de los Césares, y que los Césares tienen una vida muy muy similar a la de Jesús, y que el primer protoevangelio probablemente, o con casi toda la seguridad, lo escribió Flavio Josefo, y que si este protoevangelio no es el de Marcos, fue otro que no se conserva, pero que Marcos se basó en este. Por lo tanto, la vida de Jesús no es un fenómeno celestial o de un rabino judío que marcó o que por su sabiduría convenció a muchos y tuvo seguidores y una vida en el siglo I, sino que es el desarrollo del mundo helenístico. Por mundo helenístico llamamos a la monarquía que inauguró Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno se considera que conquistó todo el mundo conocido, es decir, una monarquía que cubría toda la extensión donde vivía la humanidad, aunque si bien es cierto no llegó hasta la India, donde pereció, en el Valle del Indo. Sí podemos decir que estas pretensiones eran las mismas que las que tenían los emperadores romanos. No por nada Neo Pompeyo Magno se cortaba y su estatua se cortaba el pelo, y su estatua así lo representa, exactamente igual que con el mismo corte de pelo que Alejandro Magno. O los mosaicos
que encontramos en Roma son exactamente iguales. Bueno, por Roma entiendo todo el Imperio Romano, es decir, también la Hispania romana, la Galia romana, la Britania romana, que los que encontramos en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, o en Macedonia o en cualquier parte de la Grecia propiamente dicha, la actual Grecia, o la Magna Grecia, que ya por el tiempo de los emperadores no existía. Por lo tanto, vuelvo a recobrar el hilo. La vida de Jesús es el desarrollo literario del mundo, del advenimiento del mundo helenístico en el siglo I después de Cristo, y por lo tanto no es una vida real que ha sido divinizada, no es la vida de un judío entronizado a nivel de Dios por una banda de gente con ganas de un Mesías, o la angustia existencial, por así decirlo, de las ansias de un Mesías del pueblo judío, sino todo lo contrario, es un producto del Imperio Romano, un producto cultural dirigido al pueblo judío, pueblo que había sido subyugado en este mismo siglo. El cristianismo no está tanto dirigido para los romanos, sino para los judíos. Esto lo vemos muy claramente en las cartas del apóstol San Pablo. Cartas que, por otra parte, Bruno Bauer considera todas falsas, porque todas tienen un lenguaje totalmente distinto, todas se contradicen. Por ejemplo, San Pablo, que bautizaba a los primeros cristianos, a Timeo no lo bautizó, a Timeo lo circuncidó como manda la ley mosaica, como la costumbre judía. Por lo tanto, podemos deducir y deducimos que esto fue un invento en contra de los judíos y no un invento de los judíos. Espero que les haya sido útil este pequeño vídeo y que haya más. Hasta la próxima.